O sea, bueno, ya, sí. o es lo que querían, ¿no? Entonces, yo me imagino pues que las alertas están totalmente activadas en las cuales Occidente se espera una reacción del Estado Islámico. Sí, bueno, hay que señalar que en el caso de la ciudadana iraquí, que supuestamente fue parte de este intercambio fallido, ella está condenada a pena de muerte, así que lo que están haciendo es básicamente adelantar claro, la pena de muerte. No sé la condición de los otros detenidos, pero en el caso de ella está condenada a pena de muerte, así que no es propiamente una venganza, un asesinato, es parte de lo que puede ser el proceso, adelantar solamente la sentencia que ya estaba, digamos, por ejecutarse. Ahora, yo creo que el Estado Islámico no le preocupa tanto lo que pueda hacer Jordania, ¿no? Porque Jordania no es el actor principal en la ofensiva contra ellos, es un actor minoritario, sirve de bases, algunos aviones, pero no es la gran preocupación del Estado Islámico. Y de eso estoy convencido, además, porque yo también creo que Jordania de alguna otra manera va a dar un paso atrás para evitar de alguna manera situaciones similares, que es lo que normalmente países, digamos, que están en la segunda línea de batalla suelen hacer. Generalmente los países que están al frente pues implementan mayores acciones. Generalmente los países que están en la segunda línea de batalla, como pasó con España en su momento, suelen dar un paso al costado. Ahora, pero depende, pues yo sí creo que Jordania va a continuar. Es muy estrecha la relación con los Estados Unidos. Sí, es un aliado importantísimo. Pero creo que la lectura de Abdalá II también va a ser una lectura interna. Yo creo que va a haber un debate importante a nivel interno de esto vinculado con la identidad islámica y musulmana que va a llevar a que tengan mucho más reparos al momento no de retroceder, por lo menos reparos para participar de esta coalición. Ahora, lo que sí me preocupa es cuando el presidente Obama habla de redoblar esfuerzos, ¿no? Porque la verdad que no queda claro, y él dice, si se confirma, vamos a redoblar nuestras acciones contra el Estado Islámico, y todos se preguntan a qué hablamos con redoblar. Sí, más ataques aéreos. Porque los ataques aéreos están demostrando después de casi un año que no están cumpliendo su objetivo. Además, acordemos que cuando Estados Unidos implementó los ataques, el presidente Obama hizo mención a Yemen. Y bueno, hoy Yemen debe estar repitiéndose de haber mencionado a Yemen, porque Yemen hoy es un claro fracaso lo que significa esta política de ataques aéreos contra Al-Qaeda, cuando obviamente los ataques de Francia vinieron de Yemen, demostrando que esta política no funcionó en Yemen. ¿Por qué habría que funcionar hoy en el Estado Islámico cuando el Estado Islámico tiene una fortaleza mucho más importante de lo que tiene Al-Qaeda en Yemen? Entonces la verdad es que cuando dice redoblar, nuevamente entramos a este plano discursivo, que algunas veces no sabemos hacia dónde va el presidente Obama o si se va a atrever a más, que es lo que muchos, por lo menos americanos, esperan. Muy bien, y seguimos con el tema, y es muy importante también tomar en cuenta que al final de este terrible y extenso video que muestra la carbonización del piloto jordano se puede ver este anuncio que dice: en esta ocasión el Estado Islámico anuncia una recompensa de 10 dinares de oro a quien mate a un piloto cruzado. El Diwan para la Seguridad del Estado, que viene a ser una especie de ministerio o gobernación de alto nivel de esa organización, ha publicado una lista con los nombres de los pilotos jordanos que participan en la campaña de la coalición internacional y que estamos viendo en estas imágenes. El comunicado finaliza diciendo: buenas nuevas a todo el que apoya su religión y logre una matanza que lo liberará del fuego del infierno. Como vemos en esta última parte del video, donde el Estado Islámico, los terroristas muestran fotografías de al menos 10 pilotos jordanos, así como con sus nombres originales, las coordenadas de sus ubicaciones geográficas, sus rangos militares y en algunos casos hasta sus cuentas de Facebook. Información que tal vez pudo haber sido exigida al asesinado Muaz Kassabem durante su cautiverio. Claro, es una clara amenaza pues al Estado jordano, en el cual dicen, pues no, también sabemos dónde están y están quizás fomentando que esos llamados lobos solitarios y todos aquellos que simpaticen con el Estado Islámico vayan y los asesinen. O sea, más fácil los tienen hasta con la ubicación exacta, ¿no? Es bien provocador, ¿no? Sí, y no solo demuestran, con lo que decíamos hace unos minutos, en torno a los avances tecnológicos y en materia de comunicaciones, también demuestran tener pues avances en materia de inteligencia, porque esto no es un trabajo simplemente de googlear, dicho sea de paso, claro, sino es un trabajo de investigación y de inteligencia importante que demuestra que tienen capacidad de acción, tienen recursos para llevar a cabo, y esto obviamente generan mayores temores en cualquier país de atentados. Claro, pero eso lo han realizado el último mes. O sea, ya ha muerto el chico con la información al parecer, porque ha sido torturado, está golpeado.
esa información ha servido para poder tener pues quiénes son los pilotos. Exacto. O compañeros del piloto asesinado, ¿no? Exacto, pero digamos, también un trabajo de inteligencia atrás, porque para hallar con satélites, si es que es cierto, la ubicación, inclusive la vivienda en donde ellos radican, pues es un trabajo que habría que pensar. Un estado Google Earth. Google Earth. Creo que hay un trabajo de inteligencia atrás para dar información que de alguna manera tenga un rango de veracidad, ¿no? Que creo que debe tenerlo para soltarlo de esa manera. Muy bien, y ahora vamos a hablar de España, y el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo contra el terrorismo yihadista. Mariano Rajoy argumentó que se busca afianzar la unidad en defensa de las libertades. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, la mayor fuerza de la oposición, Pedro Sánchez, firmaron un acuerdo contra el terrorismo yihadista, que incluye la prisión permanente revisable. Se trata del acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, que ambas partes han suscrito en un acto solemne y que se plasma en una proposición de ley que llegará al Congreso de los Diputados para su debate parlamentario. El pacto incluye la llamada prisión permanente revisable, a lo que se había opuesto el Partido Socialista, cuyo líder prometió modificarlo cuando tenga la mayoría parlamentaria para poder hacerlo. Compromisos que se sustancian, en primer lugar, con la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, mediante la aprobación de una ley orgánica abierta, como he dicho, a la firma o al apoyo del resto de fuerzas parlamentarias. Fenómenos tan actuales como los lobos solitarios, la compartición en las redes de contenidos terroristas, los nuevos modos de financiación de actividades delictivas o el desplazamiento a zonas de conflicto armado quedarán bien tipificados, bien agravados, gracias a una reforma del Código Penal que seguirá garantizando la máxima pena privativa de libertad para los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Es un mensaje nítido de los radicales y dota a España de las mejores herramientas jurídicas y operativas para defender las libertades de la mayor amenaza de nuestros días, declaró Rajoy sobre el acuerdo en esta conferencia de prensa junto con el líder socialista. Contra el terrorismo y por la libertad siempre hemos estado juntos y siempre estaremos juntos. Renovar hoy esa voluntad de acuerdo es clave para ser más eficaces en nuestro propósito común, que ningún español vea su libertad amenazada o su seguridad comprometida. Por eso el de hoy es un día muy importante para nuestros derechos, para nuestras libertades y para nuestra seguridad, y por lo tanto también lo es para la democracia en España. Por su parte, el representante del Partido Socialista destacó la imprescindible unidad que debe existir entre las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo. Al igual que Rajoy, Sánchez invitó al resto de grupos parlamentarios a unirse al acuerdo, al incluir compromisos. Este acuerdo modifica el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, incluyendo cambios en las penas. Este es uno de los grandes acuerdos contra el terrorismo alcanzados por los dos mayores partidos de España en los últimos 27 años. El primero fue alcanzado en 1987 tras un sangriento atentado en un supermercado de Barcelona perpetrado por el grupo terrorista ETA. Muy bien, si sabe, en Europa de terrorismo yo creo que es España, que ha vivido ya hace más de 40 años atentados no solamente de ETA, sino también el 11M, ¿no? El 11 de marzo de hace ya más 10 años, 11 años a cumplir, del atentado en el cual, por la participación de España en la coalición contra Al-Qaeda, y sobre todo que es importante ahora que se ha conocido, por ejemplo, que en Francia han herido a 2 soldados franceses en Niza, y el agresor, curioso, ha sido identificado como Moussa Koulibaly, igual que el que atentó contra el supermercado Kosher. Entonces, pues hay atención máxima, alarma máxima en Europa ante la posibilidad de un gran atentado, ¿no? Sí, lo que estamos viendo, lo que vemos en España es simbólico, que los dos principales partidos del Parlamento español se unan para firmar un pacto. Simbólico. Sí, es simbólico, porque todavía esto no implica ningún cambio legal. Debe implicar cambios legales para la lucha contra el terrorismo. Pero lo importante es que me parece que en toda Europa, ya sea en los países, pero también a nivel de Unión Europea, se están tomando medidas, lo cual nos hace preguntar si la guerra contra el terrorismo que inició post 11 de septiembre,
cuáles han sido sus resultados y cuál es el balance. Porque creo que 14 años después del 11 de septiembre y después de algunos lustros, después de del inicio de la guerra contra el terrorismo, que implicó grandes invasiones como Irak y Afganistán y a otros países, pues la pregunta es, ¿el mundo hoy es más seguro? Y creo que en este momento cualquier país de Europa diría no es más seguro, y el ejemplo que está pasando ahora, lo cual debería hacernos revalorar cuál ha sido pues la política contra el terrorismo y contra pues estos grupos que provienen de no solamente del mundo árabe, del norte del África y también de sus propios países. Me parece que debe haber una revaloración y un nuevo debate en torno a qué hacer frente a este fenómeno. Muy bien, ahora vamos a Egipto. Al menos un muerto y 2 heridos ha dejado la detonación de bombas en Alejandría. Grupos yihadistas se han atribuido estos atentados. La explosión de un artefacto en inmediaciones del Centro Médico de Almagra, en Alejandría, en horas de la madrugada, dejó un muerto y 2 heridos. Mientras que en el oeste de la ciudad, un tranvía fue incendiado por explosivos. La rápida acción de los agentes de seguridad permitieron la captura de uno de los presuntos organizadores del atentado. El sobresalto continuó en horas de la mañana en El Cairo. La explosión de un artefacto provocó daños materiales a las estructuras de tiendas y viviendas cercanas, aunque en el incidente no se reportaron víctimas de consideración. Horas después, los servicios de seguridad del Aeropuerto Internacional de El Cairo alertaron sobre el hallazgo de 2 bombas en su interior. Estos hechos suceden una semana después que una treintena de personas murieran al norte de la península del Sinaí en una serie de ataques de yihadistas de Wilayat Siná, leales al Estado Islámico. Según el diario Daily News Egypt, este tipo de atentados se han intensificado en los últimos días tras la caída del derrocado exmandatario Mohamed Morsi en julio del 2013. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con mucho más información aquí en TV Perú Mundo y con el inicio de una guerra en el este de Europa que parece ser inminente. Vamos a hablar de las fuerzas ucranianas y separatistas que batallan por el control de una ciudad estratégica. Regresamos.